¿Me escuchan bien? No sé cómo lo ponen. Bueno. Bueno, estamos en tiempos duros, sobre todo acá en Bahía Blanca. Muy duros. Y la gente se problematiza por qué pasan estas cosas. Y se tiende a pensar, en situaciones así, que el fin está cerca. El fin del mundo es una angustia natural en la humanidad, uno de los grandes temores. Y bueno, hay una idea generalizada de que algún día todo esto que vemos se va a acabar. Y el imaginario colectivo ha ideado montones de causas posibles, algunas muy fantasiosas. Se habla de meteoritos que caerían en la Tierra y exterminarían la civilización. Se habla de cambios climáticos, pestes. Bueno, siempre está ese temor de que todo se acabe. Y por otro lado, hay que decir que el ser humano ha hecho un gran trabajo para arruinarlo todo. Y a lo largo de la historia ha traído guerras, ha traído contaminación ambiental, del aire, del agua, ha exterminado bosques, ha terminado con especies animales. Verdaderamente el trabajo que ha hecho el hombre hace parecer que el fin estaría cerca. Ahora, la gran incógnita de las personas es ¿cuándo sucederá? ¿Cómo? Y también, a lo largo del tiempo, surgen respuestas a esas preguntas. Si vos te acordás, años atrás se hablaba de una profecía maya que decía que en el año 2012 se terminaba todo. Estamos en el 2025, creo que no pasó nada. O sea que los mayas se equivocaron. Y cada tanto salta alguna profecía de Nostradamus o de algún vidente que termina siendo falsa, pero la gente no se desanima y se sigue entusiasmando con este tipo de videntes, de predicciones fantasiosas. El hecho es que las personas que piensan así, que piensan que el mundo está a su suerte, no entienden que Dios está sentado en el trono, que Dios es soberano y que todo está bajo su control. El Salmo 93:1 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá, firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Y en Apocalipsis 19:6 leemos: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, reina. Él está sentado en el trono, reinando con poder, con autoridad, y no se mueve una piedra sin que Él no lo permita. Nosotros sabemos que la única fuente fidedigna es la palabra de Dios. No estamos pendientes de lo que pueden decir las personas. Y allí encontramos todo lo que Dios ha querido revelar, todo lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y vemos allí que el fin del mundo no se va a ocasionar por un cambio climático, ni por una invasión zombie, ni por cualquier circunstancia fortuita. El fin del mundo tiene un nombre y se llama Jesucristo. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega,
el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es el principio y Jesucristo es el fin. En Juan 1 leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses, capítulo 1, también leemos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el principio y Él es el fin. El fin será cuando Él venga por segunda vez. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Pedro 3:10 leemos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Jesucristo es el principio y Jesucristo es el fin. Y nosotros estamos estudiando el Evangelio de Lucas, y estamos ya, como sabés, culminando la última semana del ministerio terrenal del Señor. Estamos en el miércoles a la noche, al atardecer, mejor dicho. Y había sido unos días muy angustiantes, muy duros, de mucha confrontación. Y después de haber estado discutiendo o mejor dicho, habiendo confrontado con sus mentiras a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los herodianos, a todos los líderes religiosos, a los sacerdotes, el Señor se quedó frente a la multitud con sus discípulos y en su último discurso público, la última vez que iba el Señor a hablar a la multitud, les dijo que se cuiden de los falsos maestros. Guardaos de los escribas. Cuídense de los falsos maestros porque son capaces de cualquier cosa. Son lobos voraces que no dudarían de despojar incluso a las viudas. Dice que son capaces de devorar sus casas. Y de hecho, ahí mismo vieron el ejemplo vivo de una viuda pobre que entregó sus últimas 2 monedas sin quedarse nada para comer. Hasta ese extremo pueden llegar los falsos maestros de despojar de todo lo que tienen a los más necesitados. Y el Señor, después de ver eso, de demostrárselo a los discípulos, se levantó para irse del templo y dijo unas palabras muy fuertes antes de irse. Se lamentó por Jerusalén. Y leemos en Mateo 23:28 que dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el Señor dice esta casa, vuestra casa es dejada desierta, está hablando de Jerusalén, la ciudad de Dios, y específicamente del templo. Yo te decía el domingo pasado que ese templo era
el centro de la vida de los israelitas, sobre todo de los habitantes de Jerusalén. No solamente el centro religioso, sino que el centro social. Y era un edificio majestuoso, enorme. Imposible pensar que ese edificio podría ser destruido. Si había un lugar en la tierra donde Dios debería morar, sería en ese edificio. Así lo veían los judíos. Y el Señor les dice que esa casa estaba quedando desierta. Y no era por la gente, porque el templo estaba llenísimo de gente. Era Pascua. Venían peregrinos de todos lados. Pero estaba quedando desierta porque Dios la estaba abandonando. Y el Señor Jesucristo mismo se estaba yendo de ahí. Y esto les sorprendió a los discípulos. ¿Cómo podía decir algo así, que esa casa, ese tremendo lugar, iba a quedar desierto? Entonces, le hicieron un comentario, y lo leemos en Lucas 21:5. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, ellos decían, mirá lo majestuoso que es el templo, las riquezas que hay, porque era todo de piedras blancas, algunos dicen que eran de mármol, columnas de mármol, los pisos todos blancos y las paredes con incrustaciones de oro. Las riquezas que habían ahí eran inmensas, las ofrendas votivas eran las ofrendas que daban los ricos. Yo te había comentado que, por ejemplo, Herodes había ofrendado una vid de oro del tamaño de un hombre, una vid de 2 metros, y ahí estaba, incrustada en la pared. Y le llamaban la atención al Señor, mirá las ofrendas votivas, los adornos que hay, ¿cómo puedes decir que esta casa es dejada desierta? Y el Señor les dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Algo tremendo lo que el Señor dice. Y algo imposible de pensar para ellos. Y eso, como te explicaba el domingo pasado, ocurrió verdaderamente 40 años después, en el año 70, cuando el ejército romano sitió Jerusalén, la invadió y finalmente derribó el templo. Pero lo sorprendente de esto es que Tito, que era el general que después sería emperador, no quería derribar el templo. Su intención no era que el templo cayera, porque lo quería mantener como un baluarte, como una muestra del poder del Imperio Romano. Iba a destruir toda la ciudad. De hecho murieron, se calcula, 1.100.000, 1.200.000 de personas. Pero el templo lo quería dejar en pie, como un monumento al poder romano. Pero los soldados lo desoyeron, algo que nunca hace un soldado con las órdenes del general. Y como incendiaron el templo, el oro se derritió y se metió entre las piedras. Entonces los soldados quitaron todas las piedras pesadísimas, quitaron todas las piedras para poder extraer el oro. Y fue así que se cumplió esta profecía, que era imposible. Y no quedó piedra sobre piedra. Lo único que quedó era el piso. Y todas las piedras las tiraron sobre el valle. Pero esto era algo que era imposible para pensar para los discípulos. Entonces, esta afirmación del Señor Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra, lógicamente suscitó preguntas. Y las respuestas que el Señor le dio a estas preguntas es lo que conocemos como el Sermón del Monte de los Olivos, o el Sermón de las Últimas Cosas. Y es un sermón largo, del que vamos a tener que ir estudiando en partes. Hoy vamos a
a leer desde el versículo 7, capítulo 21, versículo 7, hasta el 11. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Este discurso que yo te estoy mencionando es un discurso profético y no es de muy fácil interpretación. ¿Por qué? Porque los discípulos le hicieron varias preguntas y el Señor responde esas preguntas, pero, por decirlo así, las respuestas están entrelazadas. Hay que discernir cuándo el Señor está hablando de la destrucción del templo y cuándo está hablando del fin del mundo. ¿Se entiende? Entonces, el Señor se levanta del templo y sale. Y para tener también un entendimiento más claro, permíteme decirte, es muy bueno, muy importante también leer los pasajes paralelos de Marcos y de Mateo para que podamos entenderlo mejor, ¿sí? Porque, por ejemplo, Marcos nos cuenta que cuando salieron del templo seguramente iban, ya era de noche, seguramente se iban para Betania. Betania era un caserío que estaba muy cerquita de Jerusalén. Acuérdate que Jerusalén estaba rodeado de muros. Fuera de los muros, a unos 3 kilómetros, estaba Betania, y ahí vivían los amigos del Señor Jesús, los hermanos Marta, María y Lázaro. Entonces, iban para allá seguramente cuando nos cuenta Marcos que el Señor se sienta, pasaban por el Monte de los Olivos, y allí el Señor se sienta mirando la magnitud del templo. Dice Marcos 13:3. Y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces el Señor se sienta en el monte de los Olivos, con el templo ahí enfrente. Los discípulos escucharon que el Señor dijo que todo eso se iba a caer, que no iba a quedar piedra sobre piedra, iba a ser todo destruido. Entonces vienen 4 de ellos, los más íntimos del Señor, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, y le preguntan estas cosas. Y en Mateo leemos lo mismo, pero las preguntas que le hacen son más precisas. En Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, y acá están las preguntas, como más ordenadas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son las mismas preguntas, pero Mateo las presenta más claramente. Ahora, lo que tenemos que entender es que para los discípulos, lo que el Señor estaba diciendo de que no iba a quedar piedra sobre piedra, solamente podía pasar en el fin del mundo. Para ellos la destrucción del templo y el fin del mundo eran un mismo evento. Tan importante era para ellos el templo. Y el Señor, cuando les responde, es tan preciso, tan detallado en lo que habla, que nos quedamos pasmados
ante la evidencia de su deidad. Esto nos muestra, nos demuestra que el Señor conocía todo lo que iba a pasar después, que Él estaba al control de toda la historia del hombre y que verdaderamente Él era Dios, Él es Dios, el Dios soberano, todopoderoso. Ese hombre que iba a ser crucificado 2 días después, ese hombre que ahí estaba en debilidad, es Dios, es el Dios soberano, que sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir. Y Él dice que vendrá una era, un tiempos finales, donde se levantarán engañadores, donde habrá catástrofes, donde habrá pestes. Pero todas esas cosas son como una mujer embarazada que comienza con los dolores de parto. No se comparan los dolores del principio con los dolores del final. Y acá el Señor, en este pasaje que estamos leyendo, nos hace una advertencia. Dice, entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Porque van a haber, a lo largo de ese periodo, muchas señales que no son señales. Tengan mucho cuidado, dice el Señor, de no caer en engaño, no se dejen engañar, porque van a ocurrir cosas espectaculares y terribles que van a llevar a pensar a la gente que son señales del fin. Y va a haber gente que se levanta a enseñar eso. Pero no es así. Entonces, ¿cuál es el tema de este pasaje, de estos versículos que estamos estudiando? Que habrá justamente eso, señales engañosas, o señales que no son señales, que no nos tenemos que dejar engañar. Una advertencia que era pertinente en ese tiempo y sigue siendo pertinente hoy. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Entonces acá tenemos la primera señal que no es una señal. Se van a levantar muchos a lo largo de la historia diciendo que son el Mesías, el Cristo. Esto no es una señal. A través de los siglos se han levantado muchos que han llevado tras de sí a gente a la condenación, porque eran falsos. En Mateo 24, 23 en adelante leemos que el Señor dice, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se van a levantar muchos, pero no lo crean, dice el Señor, eso no es una señal. El Señor va a venir de manera imprevista. Dice, como un relámpago. Vos el relámpago no lo esperás, el relámpago viene. Bueno, así va a venir el Señor. Nosotros tenemos que estar preparados porque algún día va a venir, pero no sabemos cuándo. Entonces, cuando se levante uno que diga yo soy el Cristo, no le crea, dice el Señor. En el año 44, 10, 11 años después de esto que estamos leyendo, se levantó
en Israel un tal Teudas, afirmando ser el Mesías, y él decía que a sus oyentes que iba a dividir las aguas del río Jordán. Y muchísimos lo siguieron. El hecho es que no dividió las aguas del río Jordán, pero el ejército romano atacó a todos sus seguidores y se terminó Teudas, un falso Cristo. Poco tiempo después, y esto está registrado, o por lo menos figura en el libro de los Hechos, ¿te acordás? Hay un pasaje donde se lo confunde a Pablo con un egipcio. En Hechos 21:38 leemos que le dicen al Señor, a Pablo: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Confundieron a Pablo con este egipcio, que era un revolucionario, que se decía que era el Mesías. El hecho es que, como con Teudas, el ejército romano detuvo esta sedición, y aunque parece ser que el egipcio se salvó, los seguidores no, y murieron por lo menos estos 4000 sicarios del que habla. Y así se levantan cada tanto, y así se levantan hoy. Yo les contaba que cuando estuvimos en Colombia unos años atrás, había un nombre que decía que era Jesucristo, Jesucristo hombre, que se llama. Jesucristo hombre. Y había carteles por todos lados. Y la gente lo seguía. Y gente de iglesias iban porque creían lo que este hombre decía. Falsos cristos. Que se levantaron a lo largo de la historia y se seguirán levantando. Y dicen que también se levantarán falsos maestros que dirán: el tiempo está cerca. Muchos anuncian fechas. El tiempo está cerca. Esto también es una señal mentirosa, no es una señal. Mateo 24:11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos, pero los que siguen a los falsos profetas no son hijos de Dios. Porque dice, también leíamos recién, engañará si fuera posible a los escogidos. Esto quiere decir que no es posible engañar a los escogidos. En 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Los hijos de Dios tienen la unción del Santo. Esto está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y no permite que se nos engañe. Por eso cuando surgen estos anticristos, estos falsos maestros, sus seguidores, los que creen en sus palabras, no son parte de la iglesia. En 1 Corintios 11:19, el apóstol dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y cuando dice disensiones, la palabra original, la palabra en griego, también se puede traducir como herejías o sectas. Es necesario que se levanten herejías, dice, y grupos sectarios, para que queden claros quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Entonces se van a levantar falsos maestros que digan: el tiempo está cerca. El Señor Jesús dijo bien claro en este discurso que estamos leyendo nosotros, que nadie sabe el día y la hora. En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Nadie sabe cuándo va a volver. Sin embargo, estos falsos maestros son expertos en poner fechas. Tenés el caso de William Miller, que es el iniciador de los adventistas.
Él predijo que Cristo retornaría el 21 de marzo de 1843. ¿Qué crees que pasó? No. Entonces dijo no, el año que viene, 21 de marzo de 1844. Tampoco vino. Entonces un seguidor de él dijo no, en octubre, el 22 de octubre de 1844. Y tampoco vino. John Smith, ¿escuchaste hablar? Sí. El fundador de los mormones. Bueno, él dijo que Cristo vendría en 1891. Charles Russell, el creador de los Testigos de Jehová, predijo que vendría en 1889. Como no vino, sus seguidores dijeron 1914. Como no vino, la postergaron a 1918. Y como no vino, dijeron, bueno, no vendrá Cristo, pero pueden venir Abraham, Isaac y Jacob en 1926. Tampoco vino. Desde entonces los testigos de Jehová no ponen más fecha. Y muchos maestros evangélicos, y esto nos toca de cerca, han visto como una señal indubitable de la venida del Señor. En el año 1948, cuando Israel se formó, fue reconocida como Estado, ellos entendían que esta era la higuera, Israel era la higuera de la que había que estar atentos, y que no iba a pasar una generación hasta que antes que el Señor venga. Entonces ellos dijeron, bueno, vino en 1948, una generación bíblica, determinaron, dura 40 años. Entonces dijeron, el Señor Jesús va a venir antes de 1988. Y yo no sé si vos conocés gente de esas iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, que incluso le decían a sus hijos que no tenían que estudiar porque el Señor iba a venir. No sé si vos conocés, yo conozco gente que no había que prepararse para el futuro porque ya estaba el Señor por venir. De hecho, que llegó en 1988 y el Señor no vino. Entonces dijeron, no, nos equivocamos en el tema de la generación. Una generación no dura 40 años. Una generación bíblica dura 70 años. Entonces el Señor Jesús, según ellos, tendría que haber venido en el 2018, que tampoco vino. Ahora, ¿sabes lo que están enseñando? No están enseñando que se equivocaron. Están enseñando que una generación bíblica dura 100 años. Todas falsedades. El Señor dice, el día y la hora no lo saben nadie. Esto no es una señal, no le hagan caso. No le hagan caso a los que se dicen Jesús ya vino, o está ahí, o soy yo, y a los que ponen fechas. Son todas mentiras, dice el Señor. Falsas señales. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Estás escuchando lo que dice, no? Está diciendo acá otra señal que no es una señal. El fin del mundo no vendrá por guerras ni sediciones. Cuando el Señor pronunció estas palabras, era un tiempo de paz en el Imperio Romano. Es lo que se conoce como la Pax Romana. Pero pocos años después iban a comenzar las sediciones. Esto es levantamiento. El Imperio Romano era enorme. Había conquistado muchísimos países. Y se iban a empezar a levantar en diferentes partes del imperio sediciones, divisiones, revoluciones. Como pasó acá hace unos años, en un año hubo 4 emperadores. Un golpe de estado tras de otro.
Y cuando hay tanta violencia y tanta turbulencia, pueden llegar a pensar de que el fin está cerca. No es una señal, tampoco las guerras. Porque las guerras son atroces, sangrientas, y llevan a pensar que el fin está cerca. Sobre todo cuando involucran varias naciones, cuando se las conoce como las guerras mundiales. Mirá, en la Primera Guerra Mundial se habla de que hubo entre 10 y 30 millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial se habla de 40 millones de muertos. ¿Cómo no van a pensar que el fin del mundo está cerca con semejante tragedia? ¿Cómo no se puede pensar que un día un presidente se levanta enojado, toca el botón rojo y se termina todo? El Señor dice, no, no es así. No es así. Habrán guerras, habrán sediciones. Dice, y es necesario que estas cosas acontezcan, es necesario. ¿Y sabes por qué es necesario? Porque la gente puede entender la fragilidad de la vida. La gente puede entender así que necesitan a Dios. La gente podría pensar en arrepentirse de sus pecados. Es necesario que estas cosas acontezcan. Pero el Señor aclara, pero el fin no será inmediatamente. No son señales del fin. De hecho, no hubo un periodo en la historia de la humanidad donde no se levantara nación contra nación o reino contra reino. Siempre hubo guerra. Entonces, no va a haber una hecatombe nuclear que termine con la humanidad. Y habrá, dice el Señor, grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Tampoco las hambrunas ni los terremotos son una señal de que el Señor está por venir, que el fin está por llegar. Todo esto es un anticipo. Todo esto es una figura de lo que va a ser el final. Pero no se puede considerar como señal. Hambre, pestilencias, terremotos, hubo desde el comienzo del mundo y los habrá hasta que el mundo termine. Los hubo en la época del Señor Jesús y los hay hoy. En el año 79 entró en erupción el volcán Vesubio y destruyó Pompeya y más allá de la inundación y todos los alrededores. Fue atroz. Podrían haber pensado el fin está cerca, pero siguió. El mundo siguió girando. Las pestes se han llevado millones de vidas. Bueno, acá tengo médicos, ellos juzgarán mejor que yo, pero se dice que en el siglo XVI la peste negra se llevó 75 millones de vidas. La gripe española en los años 1918 al 20 se llevó entre 50 y 100 millones de vidas. El SIDA, más cercano, 25 millones. Y el coronavirus, según pude investigar, entre los años 2020 y 2021, 15 millones de vidas. Y el mundo sigue girando. Pestes, hambrunas, los hubo siempre. Terremotos en diferentes lugares, tsunamis, llenan de terror a las personas. Las muertes son incontables, pero el fin no llega, porque la Escritura dice que no son el fin. En realidad hay que verlos como principio. Yo hoy te lo expliqué. Principio de dolores. Dice el Señor Jesús en Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Está haciendo la figura de una mujer parturienta.
Los dolores del principio no se comparan con los dolores del final, cuando ya está por dar a luz. Estos acontecimientos que estamos viendo son tremendamente dolorosos y terribles, pero no se comparan con el juicio final. Los desastres naturales, terremotos, inundaciones, son principios de dolores de lo que será. Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice el Señor que durante toda esta era, porque estamos en los últimos tiempos, y estos últimos tiempos comenzaron cuando el Señor vino por primera vez y van a terminar cuando el Señor venga. Durante toda esta era habrá terror. Terror por la fragilidad de la vida, por los terremotos, por las inundaciones. Terror. Imagínate los habitantes de la isla de Rakatá, la isla de Rakatá de Indonesia. Ahí estaba el volcán Krakatoa, que en el año 1883 entró una erupción y se llevó toda la isla, 130.000 muertos. Terror. Terror en Hiroshima y Nagasaki cuando cayeron las bombas. Terror en Bahía Blanca, cuando el agua corría y corría y veías a las personas desesperadas en los techos y los autos flotando. Terror, terror. Y el Señor dice, no solamente terror, sino grandes señales en el cielo. Los rayos, los truenos, el agua, la nieve, cosas que aterrorizan. Y hablan de meteoritos y cometas. Terror, terror. Pero no significan que el fin está cerca. Ni los falsos maestros, ni los falsos cristos, ni las pestes, ni los terremotos, ni las guerras, ni las sediciones, son una señal de que el fin está cerca. Pero son una señal de que el hombre necesita volverse a Dios. Amén. En el Apocalipsis, recién hablábamos, se los menciona como trompetas de Dios. Trompetas que anuncian que el juicio de Dios se acerca. Y mientras las trompetas suenan, las personas pueden volverse a Dios en arrepentimiento. Esas trompetas suenan para que las personas se preparen, para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. Y es muy triste saber que aunque desde el comienzo están sonando las trompetas, las personas no se arrepienten. Y así leemos en Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las trompetas están sonando. Y mientras tanto,
la iglesia tiene que hacer su trabajo. Gran parte de lo que se conoce como iglesia está muda. Gran parte de lo que se conoce, se llama en sí mismo iglesia, no están llamando a la gente a arrepentimiento. Pero el mensaje del Evangelio es el mismo mensaje que pronunció el Señor Jesús, que pronunciaron los apóstoles. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús, porque si no, la ira de Dios está sobre ustedes. El Señor Jesús llevó la ira de Dios sobre sí mismo para todos aquellos que creen en Él. Pero los que rechazan al Señor Jesús, los que no creen en Dios, están en condenación. Arrepiéntanse y crean. Ese es el mensaje. Amén. Amén.